El mundo ideal sería que no exista un responsable de sostenibilidad en la compañía. Al final, el cambio climático para mí no es un tema de ideología, es un tema financiero y de riesgo, y lo voy a explicar por qué. Los humanos somos lineales y la tecnología es exponencial. Porque tarde o temprano esa factura va a llegar. Tarde o temprano el consumidor se da cuenta. La verdadera sostenibilidad está. Una verdad incómoda es que... This is Create What Matters. Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Transformadoras. Hoy seguimos con nuestro capítulo Impact Beyond Profit, donde nos sumergimos en un tema que está redefiniendo el mundo empresarial, cómo consumimos y cómo ir más allá del beneficio económico desde el punto de vista de los negocios para generar un impacto positivo en la sociedad y el planeta. Exacto, Ale. Y tenemos aquí con nosotros hoy a Antonio. Es el cofundador de Skills for Impact, un verdadero pionero en la intersección entre emprendimiento, tecnología y sostenibilidad. Genial. Antonio, bienvenido. Antonio viene con una trayectoria impresionante que abarca desde multinacionales como Telefónica y Coca-Cola hasta startups disruptivas. Ha liderado el crecimiento de Waze en Latinoamérica, cofundó Location World y ahora está evolucionando la educación de sostenibilidad con su empresa Skills for Impact. Antes de empezar, ¿qué te llevó a fundar Skills for Impact y cuál es el hilo conductor que conecta tus diversas experiencias profesionales? Pues buena pregunta y gracias por estar en este espacio. Bienvenidísimo. Siempre es un placer volver a conectar. Es la suma de creo que de muchas vivencias y a veces paradojas, ¿no? Yo toda la vida he estado vinculado a proyectos de desarrollo tecnológico desde lo corporativo y después en el emprendimiento. Y llegó un punto pues en mi vida donde siempre hay una chispa que es algún momento se brota o se da, donde te empiezas a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿en qué momento pues lo que estoy haciendo realmente está produciendo un impacto más allá de lo tecnológico o de lo innovador o desde el punto de vista inclusive financiero, sino un impacto que vaya y trascienda en otras dimensiones, digamos, no tan lineales y no tan habituales. Y en ese momento, pues, despertó un interés personal. Esto fue como hace unos 4 años donde empecé a explorar todo el mundo de la sostenibilidad. Yo no tengo formación en sostenibilidad. Tradicionalmente mi formación siempre pasó más por el lado de gestión de proyectos, marketing, finanzas, emprendimiento. Y me empecé a buscar cómo formarme en esto. Y ahí fue donde me encontré con un problema, porque realmente o tenías carreras muy técnicas en temas ambientales o sociales, pero no había algo práctico donde tú digas, oye, ¿dónde me pongo mañana a aprender algo y lo pongo en práctica? En este caso, en cualquier proyecto, ¿no? Me costó mucho, encontré un par de opciones por ahí fuera de Europa y esto pues fue la semillita que despertó el interés de decir, bueno, si no hay esto, pues lo monto yo. ¿Hubo alguna elección personal que te llevó a esto también? Bueno, en realidad yo veía que y estoy 100% convencido hasta ahora que hacia futuro, pues hay 2 skill sets que son fundamentales para el desarrollo profesional. Sin duda el skill set digital y todo que tiene que ver con la transformación digital, y el otro es el skill set vinculado a habilidades, digamos, vinculadas a la sostenibilidad, ¿no? Desde liderazgo transformador, conocimientos, digamos, vinculados a temas más ambientales y sociales. Y yo veía que en esos 2, digamos, grandes buckets es donde que tenemos que poner el foco de desarrollo. Entonces, pensé que en esta parte yo tenía que poner un esfuerzo para aprender y entender, sobre todo, las dinámicas vinculadas, sobre todo desde mi perspectiva de emprendedor o consultor, cómo interaccionan o cómo están integradas con aspectos de la sostenibilidad. Entonces había también una necesidad personal, digamos, o aspiracional de formarme en ese aspecto. Se habla mucho de sostenibilidad, casi que se ha vuelto esta palabra que se desvirtúa de alguna manera y que cada empresa tiene su propia interpretación conveniente. Y es esta palabra un poco vacía de significado. ¿Qué es para ti construir una empresa verdaderamente sostenible desde 2025 con los entornos que estamos teniendo, con el ruido, con también muchas idas hacia atrás, marcha atrás de muchas políticas climáticas? Y no soy una experta en sostenibilidad, pero sí se están cambiando muchas cosas. ¿Qué significa realmente construir una empresa sostenible en 2025? A ver, primero yo creo que el concepto de la sostenibilidad, por un lado, ha sido también manipulado, ¿no? Es decir, cada uno lo ha utilizado a su conveniencia.
Y por otro lado también tiene muchos significados dependiendo también desde dónde vienes, ¿no? Hay que entender que la sostenibilidad nace de lo que históricamente era la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que básicamente era hacer acciones aisladas, filantrópicas y no realmente un proceso integral multidimensional. Y esto es porque cada uno percibe la sostenibilidad de distinta forma. Para mucha gente esto es un tema puramente climático, ambiental. Para otros es algo solo social. Y para otros tiene que ver solo con temas de gobernanza. Realmente la complejidad de la sostenibilidad es que al ser multidimensional está totalmente integrada, es sistémica. Es decir, lo que tú tomas acción en relación al clima impacta lo social te impacta igualmente y sobre todo la gobernanza también, porque depende qué marco tú utilizas para tomar decisiones, sea a nivel gubernamental o a nivel empresarial o inclusive en tu día a día. Entonces, yo creo que ese entendimiento de esa transversalidad y de esa visión holística todavía no ha calado en toda la sociedad y esto también ha permitido se generen ciertas ideologías alrededor de esto, se vuelva muy mediático inclusive, ¿no? Y al serse mediático deja de tener esa sustancia clara de realmente el significado. Entonces, yo creo que ahora, al menos la visión que yo tengo de cómo abordar la sostenibilidad desde el ámbito de emprendimiento o empresarial, va mucho más enfocada en cómo la sostenibilidad puede convertirse en una herramienta de transformación y de innovación. Y hay que verlo bajo esa perspectiva, porque hay casos muy exitosos donde, gracias a explorar y a indagar y a afrontar, digamos, los desafíos de la sostenibilidad, han surgido innovaciones que luego se han vuelto competitivas. Es decir, la sostenibilidad no tiene por qué no ser un buen negocio. No tiene por qué no ser un modelo de negocios que genere impactos no solo financieros positivos, sino también sociales o ambientales. Puede coexistir todo. Pueden coexistir y esa es la paradoja. Es decir, no es esto o esto, es esto y esto. Es decir, tú puedes hacer un buen negocio respetando límites planetarios. Obviamente dentro de cierto marco y dentro de ciertos, digamos, elementos, pero yo creo que ese entendimiento todavía cuesta mucho y cuesta mucho dependiendo de dónde venimos, ¿no? Inclusive a los mismos profesionales del ámbito de la sostenibilidad también les cuesta, más aún a los que no venimos de ahí nos cuesta entender, porque mucha gente que tú preguntas en la calle, oye, ¿qué es sostenibilidad? Bueno, es el cambio climático. O por ahí otro te dirá, sí, es la pobreza extrema en determinadas zonas y esto, pues, cómo se lo aborda. Entonces, cada uno tiene unas interpretaciones muy... Y los factores culturales también y creencias inciden mucho, porque lo que está bien aquí y tal vez es aceptado, en otra cultura no. Por ejemplo, el otro día conversamos de esto. Es muy popular en las fiestas de barrio, ¿no? Quemar los petardos y todo esto, ¿no? Esto es aceptado aquí, pero esto puede ser en otra sociedad totalmente cuestionado, así como si mañana vamos a Brasil, ¿no? O a una población amazónica, o habrán prácticas que tal vez son totalmente cuestionadas para nosotros, o en China. Entonces, los factores culturales también inciden mucho en cómo percibimos estas cosas. Y yo creo que ahora mismo, pues, cuando trabajas en un proyecto de estas características, lo importante es que también la sostenibilidad esté conectada con un propósito para que justamente no existe ese vacío. Es decir, al final no es un membrete, no es una etiqueta. La sostenibilidad debe estar implícita en lo que haces. Es decir, hay marcas y empresas o proyectos que son sostenibles sin decir que están haciendo sostenibilidad. Esa es la verdadera sostenibilidad. Y todavía creo que cuesta mucho... Como show, don't tell. No me cuentes, no tienes que contarlo. Simplemente tienes que hacerlo bien. Y hacerlo bien dentro... Y tampoco como empresa puedes resolver todos los problemas del mundo de la sostenibilidad. No eres perfecto. Habrá cosas que pues las harás muy bien y otras no tan bien. Pero simplemente es hacer más y hablar menos en ese aspecto. Totalmente. Pero al mismo tiempo, si tenemos muchas cosas hoy en las empresas que no se habla, tampoco podemos saber cuáles son las iniciativas muchas veces que sí están en plan y que están funcionando y que la gente ni imagina que está por detrás. ¿Cómo ves ese equilibrio de reportes y informes de sostenibilidad y lo que las empresas cuentan que hacen versus esto que me estaba diciendo ahora de que el proyecto tiene que ser de una manera o de otra sostenible desde el momento que nace? Entonces, ¿cómo ves este equilibrio entre hablar sobre esto o no hablar? Bueno, este siempre ha sido un dilema. Yo creo que realmente una cosa es que tú hables para educar y seas transparente. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes ser una empresa que estás en una industria pesada, extractiva,
que tal vez tus palancas para transformarte a ser una empresa, digamos, con propósito y con impacto, tal vez son muy lejanas o muy difíciles, o para hacerlo es muy radical, pero eso no te limita a que seas transparente. Y en el momento que tú eres transparente, ya estás actuando, ya estás dando un primer paso. Entonces, yo creo que depende mucho desde qué ángulo estás. Entonces, otra cosa es que tú utilices los elementos o los atributos de la sostenibilidad para sacar una ventaja competitiva, para confundir al consumidor, para, digamos, contentar a tus stakeholders o para inclusive pues, proteger ciertos intereses que tienes, ¿no? O ciertos espacios de poder que hay ahí. Yo creo que el problema es de ahí la manipulación, pero esto no solo se da en la sostenibilidad, la manipulación se da en muchos otros aspectos también, ¿no? De la sociedad. Sí. Entonces, yo creo que lo que hoy es difícil quizás del lado del consumidor es entender qué es verdadero y qué no, ¿no? Porque las mismas empresas han caído en generar esa confusión y con los medios, ¿no? Cuesta mucho decir, oye, ¿esto es realmente así? ¿Esto que me están contando realmente es verdadero? ¿Es auténtico? ¿No? ¿Hay una evidencia o no? Yo creo que ahora existe un poco más de conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, de empezar un poco a hacer ese cross-check, ¿no? A cuestionar un poco más y tener esas validaciones. Yo creo que lo mismo pasa con las noticias. Sí. O sea, siempre digo, hay una infopolución porque todos los días consumimos cosas que no sabemos si son... Claro. Pero cada vez nos hemos educado más a contrastar, ¿no? Decir, oye, esto antes de compartirlo, antes de ver, voy a contrastar. Sí. Creo que eso, a nivel de consumidores, también estamos más empoderados para hacer eso. Y creo que puedes evaluar mejor si estas comunicaciones son realmente sinceras o no. Yo veía justo ayer un anuncio de una cerveza que tenía una etiqueta atrás, una cerveza de aquí, y decía, esta cerveza es fabricada, ¿no?, con energías renovables de paneles solares, no me recuerdo, creo que era de Andalucía o alguna comunidad. Y claro, ¿con qué evidencia, no? ¿Cómo lo contrastas? ¿Cómo lo contrasto? ¿Quién ha certificado esto? ¿Quién lo dice? Solo lo decía la etiqueta. Eso es claramente una práctica de greenwashing. Porque no estás transmitiendo un atributo que además esté conectado al propósito de la compañía, porque aparte de una marca de cerveza que normal. Y por otro lado, no había ninguna evidencia que sustente eso. Entonces, claro, el consumidor ve esas cosas. Quizás yo ahora ya tengo ese criterio, ¿no? Claro. Pero la mayoría no. Sí, pero esto generalmente viene desde arriba, ¿no? Es como 30% o 80% de los consumidores van a consumir una marca que es sostenible. Y ahí llega marketing pensar. Sello. Hoy, sostenibilidad. ¿Qué tipo de sellos tenemos que podemos poner en las latas? Y si no los tenemos, los inventamos. Traje en Pepsi y ahí... Dejamos por aquí. Con perdón y sin perdón. Los claims se ponían porque funcionaban y porque son palancas de marketing y de comunicación. O sea, no nos mintamos. Claro, no hay un proceso de verificación, ¿no? O de transparencia y de trazabilidad en cuanto a decir, we walk the talk. Si hacemos esto, realmente esto es lícito, lo podemos comprobar, o hay un B Corp o un sello que nos avale que esto es lo que decimos. Y en base a eso lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el mito más ridículo sobre sostenibilidad que has escuchado en una sala de juntas o en todas las reuniones, ahora estando con Skills for Impact, en contacto con muchas empresas? De hecho, fui parte del Chief Sustainability Officer Day que organizaste NEADA, y estás ahora muy alrededor de la gente que está tomando estas decisiones, que está pues dirigiendo estas comunicaciones desde muchos ámbitos, desde muchas industrias. ¿Cuál ha sido ese mito que tú dices, o sea, das un golpe en la mesa porque no puede ser? Voy a topar dos mitos porque creo que los dos topan ámbitos distintos. El primero creo que tiene que ver con pensar que el responsable de sostenibilidad tiene que resolver todos los problemas de la sostenibilidad en el mundo, ¿no? Y todos los focos y micrófonos apuntan a este hombre o mujer orquesta. Como un salvador. Y como una navaja suiza, ¿no? Que según el día pues saca la herramienta que le toca, ¿no? Sí. Pero en realidad es una responsabilidad que es compartida, ¿no? Y es compartida porque al ser transversal en una empresa toca distintas áreas, pues toca marketing, operaciones, compras y abastecimiento, comunicación, servicio al cliente, todo. Y muchas veces la desconexión que existe entre estas áreas y el responsable de sostenibilidad evidencia que está entrando en un proceso de burnout. Lo hemos visto. Porque obviamente
es una persona que está a cargo de toda la estrategia, de toda la ejecución, pues no puede resolver los problemas de una compañía. Y esto para mí es algo que tiene que cambiar. Total. Es decir, el mundo ideal sería que no exista un responsable de sostenibilidad en la compañía. Que esto sea algo intrínseco, implícito. Tiene que ser implícito, tiene que ser parte del rol y la función de cualquier mando gerencial, ¿no? o de poder de decisión en la compañía. Y lo otro puede ser también este tema de la descarbonización y pagar los pecados que yo llamo. Es decir, ahora simplemente pues compras créditos de carbono, ¿no? O te subes a un vuelo de alguna aerolínea y pues... ¿Puedes explicar eso un poco más para alguien que no lo sepa con el tema de créditos de carbono de forma Sí, muy simple? a ver, básicamente hay industrias que son muy intensivas en la generación de emisiones, ¿no? Entonces, y que obviamente a no todas les resulta fácil descarbonizarse, sea porque la tecnología no está lista, sea porque las inversiones son muy significativas o simplemente pues porque su modelo de negocios no se lo permite, ¿no? O porque no ha habido una voluntad concreta de hacerlo. Entonces, muchas han ido por una estrategia menos transformacional, sino más bien una estrategia de solo compensar, es decir, pagar los pecados. No digo, a ver, bueno, yo estoy emitiendo tantas emisiones, X toneladas al año, entonces para compensar esto, pues simplemente pues siembro árboles, hago una acción, compro créditos de carbono a algún broker y compenso, y al final digo, bueno, mis emisiones son netas, o soy carbono neutro. Mis pecados están pagos. Están pagados. Pagados. Pero es como Taylor Swift cuando, no sé, se quedó muy famosa, no sé si has visto. No. Sí, porque tenía un montón de shows, que es de conciertos que estaba haciendo. Claro, sí, sí. Y conciertos consumen muchísimo carbono, entonces sí, ella pagó como, no sé, 3 veces más que la cantidad que había. Pero claro, es una forma para limpiar tus pecados, ¿no? Pero exacto. no puede no tener límites, ¿no? Porque si vamos por eso, entonces todos consumamos todo lo que creamos y simplemente pues entro a una app y borramos. Y borro, ¿no? Los pecados y es como ir a confesarme y no ha pasado, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero en realidad yo no estoy muy de acuerdo en que esa práctica sea sistémica, es decir, permanente o está bien que hagas esto como una acción puntual, como parte de un plan, pero realmente lo que importa aquí es que tú como empresa o como proyecto tengas una agenda que implique una transformación de tu modelo de negocios. Es decir, tienes una aerolínea y simplemente estás compensando por compensar y no estás pensando de aquí en 10, 15 años cómo vas a mover tu flota, cómo vas a empezar a usar quizás unos biocombustibles de menor impacto o un proceso ya de electrificación que quizás está más lejos. La conversación se centra simplemente en la compensación y eso para mí también confunde al consumidor. Total. Porque finalmente tú dices, bueno, ya he hecho mi parte y el tema va más allá, es más profundo. Entonces yo creo que esos dos mitos son quizás los más importantes. Y estas cosas generan tensiones, ¿no? Tensiones siempre entre pues, consumidores, grupos de interés, el Estado y la regulación, ¿no? Entonces vivimos todo el tiempo en tensiones y estas tensiones nos llevan a veces un poco más allá, un poco más acá. Ahora hemos estado, como tú decías, retrocediendo 2 pasos, pero son tensiones, ¿no? Es como una cuerda, ¿no? Es un tira y afloja. Es un tira y afloja. Sí. Y sabemos que estamos en un punto muy importante de inflexión. Creo que Amy Webb también ha hablado mucho en South by Southwest que estos próximos 5 y 10 años en verdad que van a determinar mucho el futuro de nuestro mundo. El mundo la verdad no, porque el mundo continuará aquí, la Tierra continuará existiendo, el problema será nosotros, ¿no? Pero ¿qué hace falta para catalizar una transformación a la velocidad y escala necesaria que tenemos y qué estamos perdiendo en la conversación actual? A ver, yo creo que la ventana de tiempo cada vez se va recortando más, principalmente porque los límites planetarios nos van poniendo las restricciones. Los recursos no son infinitos, son finitos. La pelea y las disputas que estamos viendo hoy en el mundo es por eso, es por mantener el acceso a esos recursos que son finitos. Y esto está provocando evidentemente las tensiones geopolíticas que estamos viendo, las tensiones sociales y obviamente pagando o firmando un cheque en blanco, pues de todo lo que implicará el impacto ambiental que esto va a generar. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos ganar conciencia, ¿no? Es decir, informándonos bien, contrastando, entendiendo las 2 perspectivas, porque creo que no hay que, digamos, ideologizar las cosas ni tampoco llevarlas a un nivel donde no entiendas la realidad de cómo son las cosas, ¿no? Y creo que es labor, digamos, sobre todo los sistemas educativos que empiecen a transformarse en esto, porque creo que todavía no tenemos una autocrítica como para
nosotros mismos plantearnos las preguntas correctas. ¿En qué sentido? En el sentido como la pregunta que tú me haces, ¿no es cierto? O sea, no todo el mundo se plantea esa pregunta porque la mayoría está pensando en otra cosa. La mayoría está pensando en, oh, estoy aquí, todo lo tengo, digamos... En sí mismos. Sí, y todo está, digamos, en mi zona de confort. No me toques, no me dañes mi status quo, ¿no? Pero yo creo que estas tensiones cada vez nos van a llevar a este tipo de reflexiones. Para un lado y para el otro. Entonces, a veces estas tensiones también son buenas por eso. Porque creo que invitan a la reflexión. Si no tienes esas tensiones, no entras a ese proceso. Entonces, a explorar. Entonces yo creo que también dentro de todo la turbulencia que hay algo positivo. Es que esto evidentemente en ciertos sectores de la sociedad o de generacionales está empezando a despertar. ¿Y por qué esto? ¿No? A preguntar, sí, nos lleva a cuestionar. ¿Y por qué esto otro? Y ahí... Cuando te haces las preguntas de esos porqués, empiezas a entender cosas que tal vez no eran tan visibles, ¿no? En tu día a día, porque funcionamos a veces como robots desde la sociedad, ¿no? Total. El otro día escuchaba a alguien en un podcast que justamente decía que somos como vacas de ganado, ¿no? Donde al final, pues, estamos ahí y nos van ordeñando la leche, ¿no? Sí. Para los impuestos, para esto, para el otro, y no te mueves de ese espacio de seguridad, ¿no? Este framework de trabajo. Claro. Sí. Modus operandi, sí. Cuando se empiezan a sacudir las cosas, empiezas a descubrir otras perspectivas y otros ángulos. Entonces yo creo que eso, viéndolo dentro de todo, es positivo. Entonces creo que al final, un poco respondiendo a tu pregunta, tenemos que ser más autorreflexivos en esto. Preguntarnos más por qué es de las cosas. Toño, yo una pregunta que te quería hacer, conectando con el tema de la crisis climática y hablando de que se necesitan habilidades, se necesita conciencia y de que somos como estas ovejas en un ganado. Si tuviéramos que explicarle la crisis climática, por ejemplo, a un niño en menos de un minuto, de forma muy sencilla, para activar esta conciencia y activar esta manera de cuestionarnos, ¿cómo se lo explicaría? Sé que tienes 2 hijos. 3. 3 hijos. Sí. ¿De qué edades? Bueno, 2, siempre me lío, 15, 12 y 9. Siempre me lío. Sí, a tu hijo menor. ¿Hijo o hija? Hija. A tu hija menor. Esta no me lo sabía. ¿Cómo le explicarías en menos de un minuto lo que está pasando? Yo creo que los niños tienen una capacidad de percibir mucho las cosas, a veces más que los adultos, ¿no? Pongo 2 ejemplos que siempre para mí les ha permitido a ellos evidenciar que las cosas están cambiando. Una es, el año pasado, recordemos que hubo restricciones de agua. Vas a la playa y no te podías ni bañar. Y te preguntas, oye, ¿pero por qué? Si lo normal es que vas a la playa y pues abres la ducha después de pegarte un buen baño en el mar. Pero no había agua, estaba restringido todo el flujo. Y en Ecuador también tuvieron problemas este año de... Bueno, sí, Llevamos 2 también años con tema porque no llovía, totalmente blackout, no había luz, porque dependemos porque de es energía hidroeléctrica. Claro. Y cuando ellos ya empiezan a ver estas cosas en su día a día, es la forma más fácil de explicarlo, ¿no? Decir, oye, es que no hay agua y no hay agua por esto. Y esto es una consecuencia de todo esto, ¿no? O, por ejemplo, yo soy muy amante de las montañas, entonces, y yo en los últimos 20 años que he ido a las montañas siempre veo pues cada vez como los glaciares se van reduciendo. Entonces tengo fotos, entonces para mí la forma más fácil es mira cómo esto era hace 15 años y mira cómo es hoy. Y es como un helado que está pues en una habitación con mayor temperatura que se va derritiendo. Entonces son formas de explicarles y sobre todo generar una conciencia de consumo responsable, ¿no? Es decir, que entiendan que cuando hoy entran a AliExpress y le dan clic en comprar algo, no es magia. Por detrás hay muchas cosas que pasan, ¿no? Desde un transporte, un repartidor, una persona que tal vez está en China, quizás con unas condiciones cuestionables, para pedir una taza, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es un poco la labor es de explicar cómo llegó eso a tu casa, ¿no? Y todo lo que consumió en el camino y ser responsable. Y dices, ¿realmente necesito esto pedirlo así? O mejor me conviene salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, que es bueno para la salud, y ayudar a la economía local de proximidad, ¿no? O sea, y no digo que hay que satanizar, que siempre lo tengas que hacer así, o que siempre, pues ahora todo compras en portales e-commerce de negocio. No, es sentido común, ¿no? Y yo creo que es un poco despertar ese pensamiento crítico. Y creo que el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes que hoy, lamentablemente, no se enseñan. Totalmente de acuerdo. En las escuelas, no se enseñan en las universidades y en la formación de profesionales también. O sea,
es pensamiento crítico, ¿no? Y tenemos existe esta contradicción que estábamos hablando un poco de crecimiento perpetuo y en nuestro sistema económico y límites físicos del planeta, ¿no? ¿Crees que es posible reconciliar crecimiento económico y regeneración? Bueno, lo hablamos un momento, pero yo creo que sí. O sea, el crecimiento económico no está mal en la medida que la riqueza se distribuya de forma adecuada. Y esto ha cambiado mucho. En la era industrial, otro día lo comentábamos internamente, ¿qué pasaba hace muchos años? Tenías una fábrica que pues estaba en un pueblo, en una región. ¿Qué hacía esa fábrica? Pues daba trabajo pues a la gente del pueblo. Entonces la riqueza y el empleo se generaba pues en la proximidad y se generaban estos círculos, digamos, virtuosos de alguna manera de economía de impacto local, ¿no? Hoy, ¿qué pasa? Con la industrialización digital y todo lo que está pasando ahora, todo esto se ha ido como consolidando y centralizando. Es decir, esa distribución hoy tienes empresas que están con unas posiciones bastante, digamos, con una alta concentración de empleados, sobre todo, pero con mucho menos fuerza laboral de lo que hubiera generado, digamos, un modelo más disperso. Y esto está generando huecos, ¿no? Porque ya no tienes el mismo desarrollo económico de forma, digamos, más simétrica. Es muy asimétrico. Y esa asimetría lo que está generando hoy es unos niveles de desigualdad, de acceso a condiciones. Entonces, claro, si seguimos en ese patrón de desequilibrio, porque al final es un tema de equilibrios, yo lo que veo ahí es que eso nos va a llevar evidentemente a más tensiones, ¿no? Mientras más fábricas se cierren en determinados territorios y más se centralice en otros, esto nos lleva a más tensiones. Y lo estamos viendo, las tensiones ahora geopolíticas, ¿no? Vemos gente que dice, oye, mi abuelito, mi padre trabajaba en una fábrica aquí antes, en este pueblo, y ahora ya no está esa fábrica, ya no hay nadie. Y ahora esa nueva fuerza laboral pues tiene que vincularse a una empresa que tal vez está a kilómetros de distancia en otro continente, en trabajo remoto, pero ya no estás generando el impacto local. Entonces, esa dicotomía, esa digamos, situación nos lleva a que el crecimiento económico debe ser mucho mejor distribuido en ese aspecto, ¿no? Porque tarde o temprano esa factura va a llegar. Va a llegar. Es una bomba de tiempo. Ya está aquí, la verdad. Sí, yo creo que ya está aquí en varios sectores. Creo que la responsabilidad finalmente de las políticas gubernamentales es tratar de balancear esto. No va a haber un equilibrio perfecto, pero siento que esto hoy está muy desbalanceado. Hagamos un experimento mental. Si mañana tuvieras que estar en los zapatos del CEO, del directivo de la empresa más contaminante del mundo, ¿cuál sería la primera acción que harías? ¿Qué primeros pasos tomarías si tuvieras 5 años de viaje para tomar otro rumbo? ¿Cuáles serían esas primeras acciones que tomarías? Porque los CEOs no duran mucho, ¿no? La verdad es esto. Estamos hablando de 5 años. Mañana amaneces como CEO de la empresa más contaminante del mundo. Tienes 5 años para darle la vuelta. Con todo lo que sabes ahora, ¿qué harías? O sea, yo creo que es complicado porque habría que tener el contexto, pero te podría decir que donde yo me enfocaría primero es en generar, en transparentar las cosas. O sea, es la base de todo, ¿no? Aunque te caiga el mundo encima. Yo creo que sí, esa es la decisión. Por eso es que el tema de sociedad es una decisión muy valiente y de riesgo, ¿no? Es un deporte de riesgo porque tienes que... Es una buena forma de expresarlo. Sí, tienes que estar dispuesto a recibir hostias, es decir, a que te den palo por lo bueno y por lo malo, ¿no? Porque por asumir ese rol protagónico, ¿no? Un poco desafiante, activista muchas veces, al final te estás exponiendo y no todo el mundo quiere pagar ese precio. Pero hay empresas y hay marcas que lo han hecho y lo han hecho bien y han dejado un camino trazado. Entonces yo creo que... ejemplos? Sí, bueno, sin duda hay marcas como Patagonia, por ejemplo, que sin duda... Siempre vamos al ejemplo de Patagonia, me da otro. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo de una industria extractivista. Por ejemplo, hay una empresa danesa, no me recuerdo el nombre, pero es una empresa que era, hasta hace unos años, era una empresa dedicada a la producción de combustibles fósiles, ¿no? Y se transformó totalmente, fue una decisión radical, y ahora es una empresa que se dedica básicamente a la generación, pues, de energías renovables marinas, ¿no? Entonces... eólicas. Pero no era solo transparencia, en verdad, ha cambiado completamente. Cambió el modelo, claro. De negocio. Pero Entonces, partes de la transparencia, porque yo creo que primero tienes que transparentar, decir, bueno, ¿cómo realmente son los números y qué tanto impacto realmente estoy generando? ¿Cuál es esa línea base? Porque también no te puedes transformar de un día a otro, porque requiere no solo decisión, requiere inversiones. Obviamente lo que más requieres es decisión, ¿no? Pero
Pero esto es un ejemplo de una empresa que hoy es líder mundial en energía eólica, ¿no? Y que viene de una industria totalmente extractivista y pesada, ¿no? Entonces, se puede. Entonces, transparencia sería un primer paso. Para mí es la transparencia y a eso es bastante, porque eso significa pues mojarte a que no le gusta a todo el mundo lo que vas a decir, ¿no? Pero yo creo que en el largo plazo eso es lo más saludable. Yo creo que las compañías que pierden esa honestidad, al final, tarde o temprano, pagan una factura. Tarde o temprano las cosas salen, tarde o temprano el consumidor se da cuenta, tarde o temprano habrá riesgos asociados ahí. Y yo creo que si son solo 5 años me enfocaría solo eso, porque realmente... Ya es bastante... Y es bastante, claro. En 5 años no puedes transformar una industria así de compleja, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que haría, al menos. Y fomentar esa cultura, ¿no? Sí. Es lo más complicado también. ¿Y cómo ves, por ejemplo, porque hablamos mucho en el último año de todo el trabajo y si es verdad o no el tema de Tim Cook con Apple y tal? ¿Cuál es tu opinión? Si quieres dar tu opinión sobre esto, también no sé porque estoy saliendo un poco del... Pero para mí me interesa, claro, pero que generalmente son otras empresas que son utilizadas como ejemplos de empresas que son transparentes. Mirando desde una perspectiva de un experto en esta área, ¿tú crees que es transparencia o no? Es más marketing que cualquier otra cosa. Yo creo que falta un poco más de transparencia, sinceramente. Es decir, ¿en qué punto tú dirías? Diría que a nivel de la composición de los materiales que utilizas para el producto y de la cadena de valor. Okay. Hablando de Apple, ¿no? Sí, yo creo que todavía no tenemos... El consumidor de la calle no tiene muy claro, oye, ¿de qué fábrica viene? Si realmente lo fabricó pues alguien mal pagado o si realmente pues el iPhone viajó en avión o no. Pero esto no sabemos casi de ningún producto, creo, ¿no? Realmente. Bueno, no, hay cosas que ahora ya tienes mucha trazabilidad. Hay marcas pero el consumidor de calle realmente no, ¿no? Depende mucho la marca y la comunicación que hagas. Lo que pasa es que, a ver, yo te digo, o sea, Apple debería poder hacerlo. Es una de las empresas más consumer first que hay en el mundo, que tiene una relación pues muy directa con el cliente. Te acepto eso en una marca que tal vez está un poco distanciada o es más una marca o un producto de paso, pero al final con Apple casi que tenemos una relación muy profunda, ¿no? Total. Yo esperaría que sea un poco más transparente en ese aspecto, ¿no? Vale. Aprovechando esa relación, creo que la puede capitalizar muy bien. Claro, claro, siendo parte y creo que lo ha hecho en otros aspectos, no lo critico, porque en otros aspectos, como el tema de su posición frente al tema de seguridad y privacidad, ha sido muy frontal y ha tomado decisiones muy directas y ha sabido conectar e informar esto a los consumidores. Pero en los otros aspectos no, y eso a mí me genera ciertas dudas. No quiero hacer un juicio de valor, pero me genera dudas. Porque, y tú mismo has trabajado en gigantes corporativos en el ecosistema emprendedor, tienes muchísima experiencia desde esa doble perspectiva, al haber trabajado pues, en todo, en Coca-Cola, en marketing, en Waze, en muchas tecnológicas. Tienes un camino muy interesante. De hecho, me has apoyado con mentorías y apoyas a muchas personas aquí, amigos en Ecuador o emprendedores en España. Has creado una empresa de seguros. Has tocado muchas industrias, Toño. Y ahora estás en Skills for Impact, un poco en este otro lado del sistema. Desde esa doble perspectiva, ¿dónde crees que reside el mayor potencial de transformación de donde las grandes corporaciones pueden buscar esta reinvención y tener esta escala, influencia y disrupción para poder realmente ser sostenibles? Yo creo que parte de un modelo más colaborativo y de innovación híbrida, que yo llamo. La innovación híbrida parte por saber colaborar con las startups, que por un lado tienen menos restricciones de ideación, de creación, de agilidad, ¿no? Que esa es la paradoja que también hay. Pero en cambio las corporaciones pues tienen el capital, ¿no? Tienen el poder, tienen la influencia. Quizás no tienen, obviamente, la velocidad, la capacidad de tomar decisiones. Pero yo creo que un modelo colaborativo, finalmente, la sociedad se trata de resolver problemas. O sea, es ir resolviendo problemas. Y yo creo que juntando bien el ecosistema, se está viendo ya en algunas ciudades, aquí en Barcelona es claro también, que trabajando de forma colaborativa se pueden hacer cosas. Y no solo en lo ambiental, también en lo social. O sea, hay muchos temas ahora en el tema, por ejemplo, de salud,
que se está avanzando muchísimo, justamente con un ecosistema compartido híbrido, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma de colaborar estando de los dos lados, porque yo creo que de lado y lado cada una tiene sus problemas. Las startups tienen otro problema, es el acceso a financiamiento. Tienen otros desafíos. Y lo mejor de los dos mundos, sabiéndolo orquestar bien, creo que genera un ecosistema que el uno alimenta al otro. Y yo apostaría para que esa transformación se acelere con innovación. Es decir, hay que abordar la sostenibilidad desde la perspectiva de innovación, de, oye, ¿cómo busco un mejor material para esto? ¿Sabes? ¿Cómo busco que esto pues, tenga un menor impacto en su cadena de valor, ¿no? Y esto va más allá de simplemente crear solo narrativas. Es decir, la verdadera sostenibilidad está en la fábrica, está en el trabajo con los proveedores, en entender sus dinámicas, sus problemas, las cadenas de suministro. O sea, esa es la verdadera sostenibilidad y hay que meterse de lleno ahí. Y claro, es muy fácil hablar de sostenibilidad sin tocar esas teclas, ¿no? Pero claro, eso sería greenwashing. sobre todo en empresas intensivas y de manufactura, la verdadera sostenibilidad está en toda la gestión de la cadena de valor y de proveedores. Ya luego el tema de la comunicación es importante, pero realmente tiene que ser de verdad, como te decía, no un tema de comunicación, sino que realmente... En servicios es distinto, pero también tienes dependencias. Entonces yo creo que finalmente esa colaboración es lo que pienso es por ahora una de las fórmulas de mejor impacto, ¿no? Una de las llaves. ¿Y dónde se conectan estos? Hablamos un poco de generaciones. ¿Dónde esto se conecta entre generaciones? Y este tema de colaboración, transparencia, ¿dónde se chocan las generaciones hoy? Has topado un tema que es, para mí es evidente y lo he visto, lo he vivido en el ámbito del emprendimiento y corporativo y en consultorías, es que yo creo que hoy estamos viviendo una intersección de generaciones, ¿no? Tenemos la generación baby boomer que fue formada bajo unos principios, ¿no? Y que ve la vida de una forma muy concreta, muy enfocado, muy lineal, ¿no? Un pensamiento muy lineal, muy enfocado a tengo que generar un patrimonio, ¿no? Y un activo y sí, una generación, la verdad, también trabajadora, porque mucho de lo que se tiene hoy es gracias a esa generación. Pero por otro lado tienes una generación, digamos, Z, que ahora está creciendo, que ya es poco más del 20% de la fuerza laboral, que tiene otra forma de ver las cosas, que valora más y que está más informada, que es más digital, que es más nativa. Y esto hoy, a nivel de las empresas y a nivel también de los consumidores, genera tensiones, ¿no? Porque si tú eres una empresa y quieres fijar ciertas políticas, tienes que pensar dos veces antes, oye, ¿cómo van a reaccionar los baby boomers que tengo aquí, que ya llevan 20, 30 años o más en la compañía y los directivos? ¿Y qué van a pensar los nuevos empleados que estamos ahora contratando? ¿Cómo gestionar esas tensiones? Lo mismo es una marca. Si tú tienes una marca un producto básico que cubre la necesidad tanto de un baby boomer como de una generación Z, tienes que tomar una posición. Y eso te lleva a unos dilemas, ¿no? Donde eventualmente tendrás que sacrificar algo o tendrás que hacer tu apuesta. Entonces yo creo que esa tensión hoy es súper evidente. Quizás antes no era tan evidente con la generación de millennials, pero creo que ahora es muy evidente porque claramente los estudios muestran que, por ejemplo, la generación Z, si no mal no recuerdo, creo que es más de un 60% prefiere vincularse a compañías con propósito, consumir marcas mucho más responsables. Obviamente están mucho más a favor de la electrificación. O sea, anda y pregunta a alguien de 70 años si quiere cambiar su Porsche o su Mercedes, ¿no? De toda la vida o que cuesta esa decisión. Pero anda, pregúntale a alguien de 25 años si quiere un coche. O quizá está feliz en una moto eléctrica o en patinete, ¿no? Entonces son dos cosas. Y esto es, por ponerte un ejemplo sencillo, pero esto pasa pues en hábitos de consumo, de alimentación, de socialización, del tipo de trabajo, de las relaciones interpersonales entre los empleados y los jefes, entre las marcas que consumes. Entonces, claro, esto genera ciertas tensiones y yo las veo muy evidentes. Y esto es un desafío para los equipos de comunicación, de marketing y para los equipos de recursos humanos, sin duda. Sí. ¿Y por qué lo mencionas? Porque la sostenibilidad de alguna manera también está más pegada a esta nueva generación que las anteriores, sin duda. Porque sin duda van a sufrir mucho más las consecuencias. Claro, porque lo ven más cerca, porque pues,
Entonces... Considerar tener hijos en una sociedad así también es algo que pasa por otros temas de esto. Me encanta mucho de Edward Hawkins, que es el Warming Stripes, que es súper famoso, ¿no? La visualización que muestra cómo está calentando es el ratio, ¿no? Como sí, la tasa. El cambio, la tasa de cambio climático. Y tiene una específica que pone las generaciones de abajo. Y ahí se queda muy claro que las generaciones baby boomers y la generación milenio quedaron con las partes que están más frías del Warming Stripes, y las generaciones más como Z, alfa, beta, las próximas, estarán mucho más calientes. Entonces, sí, cuando miras algo así y ves que tu vida de una manera o de otra va a cambiar radicalmente, tiene mucho de IPCC también, que muestran como las diferentes generaciones y cómo van a ser impactadas. Creo que esto también genera esta tensión, ¿no? Sin duda. Y esto es un tema importante porque yo creo que el abordaje... Hay un abordaje erróneo también de las empresas respecto al tema del cambio climático. Es que al final el cambio climático para mí no es un tema de ideología, es un tema financiero y de riesgo. Y lo voy a explicar por qué. O sea, las consecuencias de los fenómenos climáticos finalmente se traducen en riesgos financieros. Y lamentablemente las empresas son muy cortoplacistas en su planificación, ¿no? Y en la gestión de esos riesgos. Y esto no va de me gusta o no me gusta, va de un tema científico y va de un tema de negocio. Es decir, si tú tienes un viñedo y tú tienes una industria que puede ser impactada por los fenómenos climáticos, tu preocupación debería ser cómo vas a tener una continuidad del negocio y una resiliencia para afrontar ese riesgo. Claro. Y cuantificar ese riesgo y en función de eso hacer las inversiones necesarias para que tengas continuidad. Y tener continuidad significa que puedas seguir operando, que puedas seguir pagando impuestos, que puedas seguir pues, empleando gente, ¿no? Ese no es el mindset, lamentablemente. El mindset es enfocado a conceptos ideológicos, ¿no? Y ese es un problema porque el momento que pase uno de estos eventos, o pasa y ha pasado... Muchos, sí. Vimos lo que pasó pues, en Valencia. Finalmente, el impacto es multidimensional, porque no solo es un tema pues, de destrucción física o de, en este caso, humanas o pérdidas humanas. Esto genera impactos en precios, en abastecimiento, en insumos, en otros sectores, en turismo, en una serie de factores, ¿no? Y todo está interconectado. Y lo que pasa es que nos cuesta todavía gestionar el largo plazo. O sea, ahora mismo deberíamos estar pensando cómo vamos a mitigar estos riesgos y cuantificarlos en caso de que se produzcan. Porque ahora la cadencia en la cual se producen estos eventos son de mayor proporción, son de mayor impacto, ¿no? Ese es el abordaje, pero yo creo que ese abordaje lamentablemente no está siendo implementado en todas las empresas, ¿no? Lo seguimos viendo como un tema de si estoy muy ideologizado, estoy a favor o no estoy a favor, ¿no? Sí. Y no es de estar a favor o no, es que al final hay un riesgo, así como puede haber un terremoto, ¿no? Y tienes que estar preparado para ese riesgo y saber gestionarlo y estar informado y tener y hay la tecnología y hacer las inversiones necesarias para esto. Sí. Esa es la perspectiva. Al final es un problema financiero. Sí. Y si no se lo abordas de esa perspectiva, pues las pérdidas serán enormes, tanto económicas y por ende sociales y ambientales, ni se diga, ¿no? Claro. Y llevando este tema al camino de la educación, que es donde trabajas con Skills for Impact, ¿cuál le dirías que es el mayor autoengaño que se cuentan los líderes empresariales respecto a la sostenibilidad? ¿Qué verdades incómodas deberíamos enfrentar en este sentido? Una verdad incómoda es que no puedes intentar resolver todos los problemas y que tienes que hacer las paces, como digo, con la realidad de que no todo va a ser perfecto, ¿no? Es decir, yo creo que las empresas tienen que saber escoger sus batallas, ¿no? Es decir, la sostenibilidad al ser tan multinivel, ¿no? y multidimensional, ¿sabes? Porque también es en dimensiones y en niveles, no puedes atacar todos los problemas, resolver todos los problemas del mundo o de la sociedad donde tú actúas o tu área de influencia. Y una verdad incómoda es a veces decirle a este responsable o a los... No, o sea, enfócate en esto y haz bien esto. ¿Y cómo decidir? Y elige bien tus batallas. ¿Cómo decidir? Pues hay metodologías hoy, porque cada negocio y cada industria pues tiene un impacto mayor o menor en determinadas áreas, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa, por ejemplo, en este caso textil, pues tienes un impacto más en determinadas áreas, ¿no? Manejo del agua, yo qué sé. Tal vez no te preocupará tanto, no sé, algún aspecto de la sostenibilidad que no sea tan directo, ¿no? Si tú eres un banco, igual, ¿no? Entonces, al final es elegir dónde realmente
vas a poner ese foco. Tal vez no seas perfecto y tal vez no seas sostenible en alguna dimensión, pero en la que va más integrada a tu core del negocio y a tu propósito, es donde tienes que poner el foco. Y yo creo que si ese enfoque lo aplicamos, ¿no? en todos los sectores, todas las industrias, las cosas funcionarían mejor. Entonces es una verdad que a veces cuesta un poco también aceptarla y decir, oye, es que no es perfecto. Ya con esto estoy haciendo bastante. Y esto, por ejemplo, lo he hablado el otro día con ejecutivos justamente de Patagonia. Me decían, mira, Patagonia tampoco es perfecto. O sea, también es muy mediático. Sí. Pero tampoco es perfecta. No. Tiene también sus fallas, sus cosas, pero han escogido bien sus batallas donde poner su foco. Y eso ya es mucho, ¿no? Y creo que tampoco hay que restarle ambición, pero creo que por ahí pasa un poco. Y la normativa también debe acompañar eso, porque también la normativa creo que ha sido muy exagerada en el sentido de que es abordar demasiados elementos que técnicamente y operativamente son imposibles de abordarlos. Y terminas abordando muy pocos porque... Y te pasas haciendo reporting en lugar de realmente poner foco en las 3 o 2 cosas de alto impacto, ¿no? Entonces, un poco creo que va por ahí también el simplificar las cosas, en un poco aceptar esa realidad. Sí, estaba hablando con una empresa que atendemos ahora para la parte de informes y comunicación mismo. Y tanto la parte de comunicación pasa por un proceso de mirar y decir, yo por más que a mí me encantaría estar conectado con todos los SDGs del universo, claro, tengo que elegir los que me tocan más y los que son más importantes, porque la verdad es que si podemos como extender hasta, como dijiste, es tan sistémico que una acción se puede conectar a 5, 10 tipos diferentes de objetivos del desarrollo, pero la verdad es que como cuánto de verdad está impactando esto es simplemente que toca de una manera conceptual, ¿sabes? Entonces, esta discusión también es súper importante dentro de las empresas, porque muchas veces con la idea o la voluntad de querer hacer mucho, como dijiste, Alex, se hace muy poco, ¿no? Se hace muy poco. Sí. Y ese es uno de los pecados mucho abarca, poco aprieta. Claro, y es uno de los pecados que muchas empresas comunican, y tú lo sabes en marketing y comunicación, pasa lo mismo, ¿no? Por querer abarcar muchas cosas o un portafolio muy grande de productos. ¿Sabes cómo le llaman a esto? Lo escuché de alguien que me encantó en una conferencia el año pasado, de que si quieres romper las ventanas de un coche, tienes que lanzar un ladrillo. No puedes lanzar varios. Tienes que lanzar uno. Y es un mensaje, y ya está. Un solo ladrillo para romper las ventanas del coche. No se van a romper con más. Y creo que aplica a muchas cosas. Sí, esto sin duda, y más aún la sostenibilidad por la complejidad y como tú dices, el tema sistémico que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que no puede ser a la vez la mejor empresa, mejor pagadora y que además tienes a la gente súper contenta, pero a la vez también ser la mejor empresa que gestiona el agua y aparte ser la mejor empresa que consume pues, energías renovables y además la mejor empresa en cuanto a empaques reciclados. No es realista. O sea, no es realista. Los humanos nosotros no somos perfectos. Lo que llevas puesta no todo es sostenible y no lo será nunca. ¿Sabes? Somos contradicciones andantes también. Sí, entonces finalmente harás tu esfuerzo y te enfocarás en algo, ¿no? Y el resto, oye... Aprendes a vivir con esto. Aprendes a vivirlo de esa forma y ya está, ¿no? Sí, total. Sí. Y en este tema de sistémico, que las cosas están conectadas de una manera o de otra, se habló mucho y se habla mucho del impacto de la inteligencia artificial y no tenemos como no tocar en este asunto, cómo está revolucionando muchos sectores. Por un lado promete soluciones, por otro sabemos que tenemos que va a consumir muchos recursos. Y una de las cosas que estábamos hablando incluso es de ese paradojo y cómo estas nuevas tecnologías también traen esta discusión. ¿Cuál es tu visión de futuro y cómo deberíamos mirar a estas tecnologías de una manera que entendamos como el impacto que van a tener en la economía y cómo es importante, pero al mismo tiempo los riesgos para sostenibilidad? A ver, yo creo que esto es como en todo, ¿no? Lo que ha sucedido en las distintas civilizaciones en los últimos años. Es decir, cada ola de adopción tecnológica trae cambios en elementos positivos y en elementos negativos. Siempre hay lo que llamamos los trade-offs, ¿no? De todo. Y yo creo que así como lo hemos visto en otras industrias o en otras etapas más bien de adopción digital,
pues siempre se satanizaban las cosas, ¿no? Llega el e-commerce y ya nadie va a ir a comprar en las tiendas, ¿no? Esto va a matar esto, esto va a eliminar todas las plazas de trabajo. Sí, nos encanta como sociedades cogernos de cosas, ¿no? Y de... Como dices, de tendencias, de... Sí, nos encanta. Y nos encanta pintar, digamos, cuadros apocalípticos muchas veces, ¿no? Sí. Fatalistas. Sí, o de cosas, el mundo se va a acabar en esto, ¿no? Y cuando realmente regresas a ver atrás, pues como sociedades nos encanta alimentarnos de estas cosas. Es como que necesitamos muchas veces consumir eso y ahora con los medios digitales, las redes, alimentan más todavía esto, ¿no? Y se acelera muchísimo acelera más. mucho estas cosas. Sí. Y yo creo que aquí el tema es ser objetivos, es decir, yo creo que la inteligencia artificial sin duda tiene impactos súper positivos, sobre todo yo hablo desde el lado de educación, porque hoy es una herramienta que bien utilizada permite democratizar ese acceso a la educación. Pensemos en países, por ejemplo en África, hay comunidades que antes pues, no podían acceder a un tutor para aprender desde un idioma, una operación matemática, un concepto o algo, ahora tiene ese acceso y esto es sin duda una forma de reducir brechas importantes y sin duda eso ayuda a avanzar el desarrollo de la sociedad. O sea, yo lo veo muy positivo. Y por otro lado, pues los aspectos negativos, como en todo en la vida, es el uso desmesurado o el uso, pues, digamos, que tenga un costo social que tú eres consciente que va a tener, pero que igual lo haces, ¿no? Un precio a pagar. Claro, es decir, hay un precio alto a pagar, ¿no? Y esto es como en todo, o sea, si mañana pues haces todas tus compras en Amazon, todas, ¿a quién estás impactando? Pues al comercio local, ¿no? Si mañana pues te pones a hacer todas las gráficas y todos los videos con inteligencia artificial y le llevas a un nivel extremo, pues obviamente estás consumiendo mucha agua. Es que es como en todo, ¿no? Y yo creo que aquí es un poco... lleva a conectar con el tema del consumo responsable. Yo creo que al final, como en todo, la televisión, el uso de las herramientas, de las apps, la comida, no vas a comer más de lo que tu cuerpo sabe que puede permitírtelo, ¿no? Entonces, el cuerpo es sabio en ese aspecto, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poco ese criterio, y vuelvo al pensamiento sistémico y crítico de... bueno, esto me ayuda para esto, pero en determinados momentos tenemos que también saber balancear. Entonces es un tema de equilibrios y esto va hacia lo personal. Entonces, yo creo que ahí el gran desafío que tiene la inteligencia artificial es que se vuelva muy adictiva, diría yo, a determinados casos de uso de la sociedad, donde esa te lleva a un consumo que ya no es responsable, como si fuera en la comida o como si fuera en otros aspectos. Y en el momento que se producen esos desequilibrios es cuando las sociedades empiezan a tener sus problemas, ¿no? Como hemos visto en el gaming y en otras áreas. Pero no por eso, al menos desde mi lado, tomo una posición de decir, no, es que esto hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Que no es así, hay que saber gestionarlo. Y hay cosas muy positivas. Entonces yo al menos veo ese futuro. El tema es que dentro de esto, pues creo que esto va tan rápido que todavía nos cuesta, tanto a las empresas, a los gobiernos y a los organismos, es en entender todavía y comprender los impactos. Porque en el momento que ya estás diseñando algo, ya sale algo nuevo y lo que ya más o menos habías definido ya te cambia. Y la velocidad, ahora el gran problema que estamos teniendo es la velocidad de adopción. Es decir, la velocidad tecnológica ya sin duda es muy rápida. De aquí para mañana ya hay algo nuevo. El tema es que ya no lo puedes adoptar con la misma velocidad que antes. Ya te sobrepasa. Sí, es imposible. Ya te sobrepasa. Porque los humanos somos lineales y la tecnología es exponencial. Las velocidades son diferentes. Tú no puedes aprender exponencialmente de aquí para mañana, no puedes. Ese gap cada vez es mayor. Y eso también va a generar tensiones, porque genera ansiedades. Yo no quiero estar fuera de ese hype, entonces haré todo lo posible para estar casi al día. Pero es imposible. Es imposible. Y esto obviamente para mí responde justamente a lo que te decía, a hacer un pensamiento crítico. A ver, nuevamente, escoger tus batallas, me voy a enfocar en esto, ¿no? La gran restricción es la velocidad de adopción. Exacto. Ahí está el límite un poco de los humanos. Es un límite ahí que está dado por la misma naturaleza. Que no por puedes nuestra capacidad de adoptar. Y yendo con esa línea también para ir cerrando y conectando todos estos puntos, Toño,
¿Qué le dirías a los consumidores de pie de calle, que creo que es muy importante también aterrizar y bajar toda esta información a un lenguaje simple, a un lenguaje que se entienda, que podamos empezar a tener conversaciones desde cómo ser consumidores responsables? ¿Cómo podemos empezar a ser consumidores responsables desde tu perspectiva? ¿Qué cosas le dirías a la gente de todos los días que puede empezar a adoptar para bajar todo esto que está aquí, que es muy importante, que es muy complejo, a ir tomando? Nos contaste la historia de tus hijos, de cómo lo haces, pero ¿qué mensaje le darías a nuestra comunidad y a la gente que quiere aprender y que tiene la curiosidad y que está abierta a conocer sobre este ámbito que también es muy importante? Yo creo que tenemos que volver, y esto, por ejemplo, aquí en España creo que se da mucho valor y creo que eso es algo que no se debe perder, y bueno, en muchos países todavía es dar valor a lo local, ¿no? Es decir, dar valor a lo próximo. Yo muchas veces prefiero hacer una compra en mi entorno local, ¿no? Cuando me refiero local, es tu barrio, es tu comunidad, es tu ciudad, porque tú le debes a esa comunidad y a ese espacio por estar ahí. Entonces, una forma de retribuir es activar esas microeconomías, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya es un consumo responsable también, ¿no? Para evitar también lo que habíamos hablado de esa gran centralización. Eso no quiere decir que todo tengas que hacerlo así, pero intentas en tu día a día, digamos, generar ese impacto más local, ¿no? O sea, desde que contratas un servicio a un editor o camarógrafo, pues, ¿sabes? O sea, es tener esa sensibilidad. Hacer preguntas. Sí, decir, oye, puedo hacerlo, ¿no? Eso para mí ya es una gran parte del consumo responsable. La otra parte es informarse. ¿Dónde? Bueno, ahora... Porque es difícil saber que sí y que no. Entonces Sí. también es una pregunta de a quién le creo y a quién no le creo. Yo creo que aquí el tema es informarse sobre todo de si el producto o servicio que estás consumiendo realmente tiene una evidencia que sustente su propuesta de valor, ¿no? Como mínimo. Como mínimo. Si no tienes evidencia, ya para mí partimos mal. Intentarlo. Yo sé que hay veces que por el tipo de producto o por la ocasión de consumo del producto es que no te lo permites, porque muchas de nuestras reacciones son impulsivas y emocionales. Y en ese momento no piensas de dónde viene, porque necesitas resolver un problema inmediato, ¿no? Pero yo creo que en las decisiones de compra o en las decisiones que son más meditadas, porque no todas las decisiones de compra son impulsivas, en estas al menos, date un poco el tiempo de contrastar, ¿no? De averiguar más, de investigar. Creo que eso, más el comportamiento de consumo local y de proximidad, creo que ya es un hábito que sin duda ya genera un impacto, ¿no? A esto obviamente se suma el que comprar lo que necesitas, ¿no? O sea, El gestionar el consumo. Gestionar los recursos de forma, digamos, adecuada, ¿no? Evitar el desperdicio. O sea, el desperdicio, por ejemplo, de alimentos es brutal. Cada vez es más grande. Lo que se ha producido, por ejemplo, en textiles desechables en los últimos años, creo que equivale a una cantidad de años brutal de consumo. Entonces, y todo eso son residuos. Y todavía, lamentablemente, el porcentaje de reciclaje de todo esto todavía es bajo. Es ser consciente de estas cosas y a partir de eso tomar tus decisiones también, ¿no? Absolutamente. Toño, ha sido una conversación muy fascinante. Gracias por aterrizar y bajar todo esto a tierra. Nos has dado una pincelada muy grande de toda la visión de la sostenibilidad, de tocando muchos puntos, porque tiene muchos puntos, muchos ámbitos que en una hora es difícil abordar, pero gracias por ayudarnos y aportarnos con tu punto de vista. La última pregunta que te haría es, ¿qué importa más para ti ahora, en este momento, con todo lo que conoces de sostenibilidad, de impacto, de cambio, como persona, como profesional? ¿Qué importa más para ti en Para este mí momento? lo que importa más es seguir formándome en esto, porque creo que me falta mucho todavía por aprender en este aspecto y tengo la oportunidad de aprender de mi equipo y de los clientes, de los problemas que atraviesan, de los expertos y la red de expertos que nosotros tenemos en Skills for Impact. Entonces, hoy estoy en un modo pues muy de aprendizaje y también de lo que estoy haciendo hoy, es decir, de tratar de conectar a otros silos, digamos, o segmentos de profesionales que no necesariamente estaban muy vinculados a esto, para que al menos pues agreguen esa capa, ¿no? de habilidades de sostenibilidad básicas o fundamentales para que dentro de sus roles profesionales lo hagan mejor, ¿no? Entonces es un poco mi propósito que tengo, digamos, que conecta tanto con
con la empresa, con el equipo y con, digamos, mi situación o mis intereses personales ahora, ¿no? Y creo que esa fusión a mí al menos ahora me ha dado una visión mucho más amplia de las cosas y ver desde distintos ángulos, ¿no? Desarrollar como ese pensamiento crítico que habíamos comentado antes y menos de fanatismos, ¿no? Menos de... Como decías, de estos idealismos. De estas sí, ideologías. porque al final creo que esas cosas no te llevan a nada. El mundo es el que es y hay que tratar de más bien saberlo, buscar esos equilibrios, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, y para todos que están escuchando, puedes encontrar más sobre Skills for Impact y el trabajo de Antonio en los enlaces que vamos a compartir. Gracias por tu tiempo y sabiduría. Encantado, y no, espero no sea la primera, ya tendremos otros temas para conversar más adelante, y mucho éxito en este programa, que la verdad creo que tiene un gran futuro porque topa temas a veces incómodos, ¿no? y controversiales, que creo que se necesita mucho en la sociedad hoy. Sí, creo que buscamos en Create What Matters abrir muchos melones. No tocamos un solo tema. Hoy estamos abriendo el melón del impacto desde el punto de vista empresarial, pero desde el punto de vista de ser consumidores. Y animamos que esta conversación no solo se toque en ámbitos de negocio, sino se toque desde nuestra responsabilidad, bien lo dijo Toño, desde crear y generar pensamiento crítico, y de cómo podemos transformar e impactar desde nuestra zona de influencia también. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu sabiduría con nosotros. Siempre eres muy generoso. Es un privilegio y muchas gracias. Nos vemos, comunidad. Hasta la próxima. Gracias y hasta luego. Gracias.